vamos a hablar de celiaquía, que es esta enfermedad hoy tan nombrada. Es importante saber fundamentalmente que es una enfermedad autoinmune y lo que ocasiona es una reacción inflamatoria en las paredes del intestino delgado y en las vellosidades que se encuentran ahí, donde se realizan toda la asimilación e intercambio de nutrientes. Fundamentalmente es una reacción a una proteína que se encuentra presente en el gluten y sobre todo en determinados alimentos como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Por lo cual el organismo o la persona que sufre de esta enfermedad va a sufrir esa reacción inflamatoria donde va a estar provocada por el sistema inmunológico ante el contacto a nivel digestivo con estos nutrientes. ¿Qué es importante saber? La lesión elemental con respecto a piel se la denomina, y la que encontramos es la lesión elemental primaria, como la ampolla. Pueden ser de diferentes tipos, en diferentes profundidades o estratos, por lo cual los tamaños van a ser distintas, y otras manifestaciones también cutáneas. ¿Y qué es lo que nosotros como profesionales tenemos que tener siempre en cuenta? Cuando hay una enfermedad diagnosticada de celiaquía, significa de que el sistema inmunológico tiene una afectación directa porque justamente es quien va a estar exacerbando la enfermedad y sobre todo las manifestaciones. Y cuando hablamos de enfermedades ya inflamatorias, inmunológicas, sistémicas y con una afectación a nivel piel, generalmente se encuentran vesículas, ¿sí? Lesiones sobre todo muy pruriginosas, con mucho picor, otros tipos también de consecuencias a nivel piel con alteraciones en esa barrera cutánea, lesiones a nivel pigmentaciones posinflamatorias también. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a tener? Es mucho cuidado, ¿sí? Porque hoy se sabe que en la Argentina 1 de cada 100 personas padecen la celiaquía y no siempre está correctamente diagnosticada. Nosotros es muy habitual que tengamos pacientes que nos puedan llegar a referir este tipo de incidencias en su piel y está asociado, por supuesto, con otra sintomatología que tiene que ver directamente con esa alteración intestinal, como diarreas, vómitos, malestares, distensiones abdominales. Nosotros, si bien no estamos capacitados ni autorizados, ni es nuestro rol el diagnóstico, pero sí es nuestro rol multidisciplinario, es fundamental que al tener contacto con este tipo de pacientes o consultantes estemos alertas, porque podemos estar ante un paciente sin diagnóstico con una probable celiaquía en curso. Sepan que la celiaquía no se contagia, no es una enfermedad contagiosa, pero sí genética o heredable, por lo cual si hay genética o hay genes que tienen ese mecanismo activo, puede ser que en algún momento se desarrolle y se manifieste la enfermedad. ¿Qué es importante saber entonces? ¿Cuáles son los desencadenantes de esas reacciones inmunológicas? Todo lo que tenga contacto a través de la alimentación con esos nutrientes, ¿sí? Con esas proteínas específicas. Por eso generalmente se buscan esos alimentos libres de TAC, sin trigo, avena, cebada o centeno. Ahora, muchas veces me preguntan qué pasa con respecto a piel, con productos que posean dentro de sus excipientes, en esa fórmula, algunos de estos derivados. Hoy no hay una demostración científica que pueda decir que el paciente celíaco no puede tener contacto percutánea con ese tipo de nutrientes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ingerido por boca y otra cosa es en contactación con la piel. Por lo cual, sí tenemos que tener en cuenta todo lo que esté cerca de la mucosa, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con labios, ¿sí? Boca, sí hay que tratar de evitar ese contacto para que justamente no sea un camino de ingestión, ¿sí? Bien, acá es muy importante una disociación importante, porque junto con la celiaquía también hay un tipo de enfermedad que es la alergia al gluten. Ya la alergia al gluten fundamentalmente, no media ese sistema inmunológico propio, que es lo que va a manifestar y afectar, sí, a largo plazo, otros órganos incluso de ese organismo, ¿sí? Entonces,
Es importante en nuestro rol multidisciplinario hacer la derivación como debe ser al gastroenterólogo, al médico clínico, al especialista que pueda estar capacitado para hacer los estudios específicos, sobre todo desde la parte digestiva y desde la parte inmunológica, para poder llegar a un diagnóstico preciso, ya sea desde la celiaquía o ya sea la intolerancia al gluten. ¿Por qué también fundamentalmente? Porque aquellos pacientes que sean intolerantes al gluten, sí hay una enfermedad muy común también que es la dermatitis herpeteiforme, donde sí se agrava en contacto con productos que contengan yodo. Entonces, este dato también me parece totalmente relevante, ya que estamos hablando de alguna forma de todo lo que tenga que ver desde el gluten. Va a ser esa proteína, recuerden, sí, protagónica, que es la que va a estar presente en estos alimentos que vimos, que son los que al celíaco le van a generar esa intolerancia, pero son dos circuitos distintos que cursan en el organismo. Una cosa es una reacción alérgica específica al gluten y otra cosa es cuando media el sistema inmunológico en reacción al contacto de esa proteína de manera directa en esa mucosa intestinal. Espero que este video te haya servido y sobre todo motivarnos siempre a la investigación, al estudio, a profesionalizarnos para poder hacer este trabajo funcional con cada uno de los consultantes. Estoy totalmente a disposición siempre para poder evacuar todo tipo de consultas que tengas.